Hola a todas y todos los funzanos. El Centro Cultural Bagatá, el área de Patrimonio Cultural y Cátedra Funzana siguen llevando a sus hogares estos especiales hablando y contando la historia de Funza. Hoy hablaremos sobre el pasado prehispánico de nuestro municipio. En esta primera parte vamos a hablar sobre los orígenes del territorio funzano. Eso quiere decir que vamos a tocar de manera muy general y muy concreta eventos geográficos y primeros pobladores en el municipio. Para no alargar tanto este video, puesto que si hablamos por ejemplo de los orígenes geomorfológicos, orográficos y demás de la sabana tendríamos para muchos videos más, nos vamos a ubicar puntualmente en el Pleistoceno. ¿Por qué aquí? Porque en esta época perteneciente al periodo cuaternario van a suceder una serie de eventos que aún vemos en el presente, además de que también se dieron importantes desarrollos con el hombre primitivo y también en flora y en fauna. Pero ¿qué elementos del Pleistoceno conservamos aún en la sabana de Bogotá y puntualmente en Funza? En cuanto a fauna, vamos a ver una importante evolución de los mamíferos, a los cuales los vamos a conocer como megafauna, de los cuales se pueden destacar, por ejemplo, el perezoso gigante o Megatherium, ¿verdad? Que es familiar del actual perezoso, como lo vemos aquí en la imagen. También encontramos el armadillo gigante y uno de los que está más cercanos a nuestro territorio, el mastodonte, porque hacia la parte de Mondoñedo, lo que corresponde a Mosquera, se han encontrado elementos fósiles de este animal, ¿verdad? Por eso le quieren llamar campo de gigantes. Además a ello también se dio un importante desarrollo de diferentes grupos humanos, como por ejemplo el Homo neandertal, entre otros grupos humanos. Pero tal vez una de las huellas más importantes del Pleistoceno sobre nuestro territorio tiene que ver con cuerpos de agua. ¿Por qué? Resulta que en esta época se dieron bastantes glaciaciones, o sea, en el Pleistoceno existieron muchas glaciaciones, también había pues por ende bastante frío, ¿verdad? Y pues entonces existían cuerpos de agua congelados. Pero en estas glaciaciones también se daban periodos interglaciares en donde esa agua se descongelaba y comenzaba a inundar todo lo que conocemos como la sabana. Por eso cuando ustedes escuchan, o yo sé que han escuchado que la capital está construida sobre un gran lago, es porque efectivamente Bogotá está construida sobre este cuerpo de agua. En ese sector se dan bastantes inundaciones cuando se descongelaba esa agua, ¿verdad? Y no solamente se daba inundación en esta parte, sino también en la sabana de Bogotá. Eso también ayudaba a que de nuevo se formara ese pequeño bosque bajo andino, ¿cierto? Y ya posteriormente cuando volvía esa glaciación disminuía y pues ya otra vez se da todo ese elemento glacial. Para ir cerrando esta primera parte y también para puntualizar un poco más con lo anterior, existen evidencias e investigaciones por autores como por ejemplo Marta Herrera, Correal o el mismo Van der Hamen, los cuales hablan sobre ese cuerpo de agua o ese gran lago que existió en Bogotá o en la sabana de Bogotá. Ellos lo van a llamar, por ejemplo, como el gran lago de la sabana pleniglacial, o también se le dice coloquialmente como el gran lago pleistocénico de la sabana, ¿cierto? Este gran lago, ya terminada la época del Pleistoceno, se va a comenzar a desecar por diferentes eventos, ya sean climáticos o de temperatura, y va a dar origen a los cuerpos de agua que existen ahorita. Por ejemplo, el humedal Gualí, ríos también de la capital de Bogotá y también lagos y lagunas de los municipios aledaños. Bueno, esta primera parte fue un gran brochazo
de lo que sucedió dentro del marco geográfico en el Pleistoceno. Pero ahora miremos qué pasó con los primeros pobladores, ¿verdad? Porque también en esta época se van a desarrollar diferentes razas humanas, como por ejemplo el Homo habilis, el Homo erectus, el Homo neandertal y el pariente más cercano a nosotros, el Homo sapiens. En este periodo, pues gracias a ellos también se va a generar la famosa edad de piedra, porque estos grupos van a comenzar a desarrollar o a trabajar la piedra formando diferentes elementos. También se va a trabajar la alfarería, se va a desarrollar la agricultura, una mejor alimentación y también trabajo textil, entre otras cosas. Para el caso del poblamiento del continente americano existen muchas teorías, pero la más fuerte es que los primeros pobladores van a entrar por lo que conocemos como el estrecho de Bering, como lo pueden ver en el mapa. ¿Por qué por este lado? La teoría se basa en que, regresándonos otra vez un poco al Pleistoceno, lo que les hablaban en torno a las glaciaciones, no solamente se congelaron lagos, lagunas y ríos, también se congelaban algunos mares, ¿verdad? En este caso, en la última glaciación, que data más o menos de hace 10.000 años atrás, llamada la glaciación de Wisconsin, en ese periodo es donde los primeros pobladores que provenían de Asia van a cruzar ese estrecho o ese mar de Bering, que va a mermar un poco sus aguas y va a generar un corredor terrestre por donde va a ingresar megafauna y esos pobladores asiáticos. Por eso también existe la teoría en la cual se dice que algunos grupos indígenas se parecen en sus rasgos a grupos asiáticos, como por ejemplo en los ojos, y así se da origen a nuestros grupos prehispánicos. Estos primeros pobladores, ¿verdad?, que van a cruzar por el estrecho de Bering, de donde les decía que se generan nuestros primeros grupos prehispánicos, van a estar en primera medida hacia el norte y van a comenzar a migrar por todo el continente, ¿verdad?, dando ya entrada a la siguiente parte, que es los grupos prehispánicos en Colombia. Para el caso de Colombia existen diversas teorías y procesos de poblamiento del territorio, ¿verdad? Donde podemos destacar algunos, como por ejemplo poblamientos de hace aproximadamente 10.000 y 12.000 años. Esto lo podemos evidenciar a través de hallazgos que se han dado en el Pacífico y en el Caribe colombiano, ¿verdad? Pero para el caso de Bogotá se han dado también hallazgos de hace más de 3.000 años, procedentes de restos de la laguna de la Herrera y también de hallazgos encontrados por Van der Hamen y Correal cerca del Salto de Tequendama, en donde se evidencia que existieron bastantes grupos de pobladores en la sabana y hacían ejercicios o actividades principalmente de colecta y caza de alimentos. En el caso de Funza, existen diferentes investigaciones y mapas, por ejemplo destacamos a Boada y a Broadbent, en donde ellas ya puntualmente en nuestro territorio tratan de identificar cómo se dieron esos procesos de poblamiento, ¿verdad? Y en mapas como los que vemos aquí se ve cómo se están o cómo se comienzan a mover a través del territorio funzano, principalmente en los linderos del humedal Gualí, en la vereda de la Ramada, la vereda del Hato y la vereda del Cacique. Pero detengámonos un momento aquí para que no haya confusión en tiempos o en temporalidad histórica. Bien les explicaba que existen evidencias de pobladores de hace más de 3.000 años, ¿verdad? Pero dentro de esos 3.000 años también destacó otra cultura ya propiamente hacia el año 400 antes de Cristo y el 700 después de Cristo, llamados la cultura de la Herrera. Esa cultura es la que va a estar ubicada principalmente aquí en Funza y en la sabana, y sobre las cuales también existen evidencias. Pero ¿por qué destacaron por encima de otras poblaciones? Porque ellos lograron desarrollar ciertos avances alfareros, agrícolas, de alimentación, algunos también textil, ¿verdad? Y de organización en cuanto a asentamientos. Pero hagamos un paralelo en este momento. Les decía que del 400 antes de Cristo al 700 después de Cristo se ubica esa cultura. ¿Qué pasaba, por ejemplo, en ese momento en Europa? Finalizando ese año, ese 700, por ejemplo, en Europa estaba la Edad Media. ¿Eso qué quiere decir? Que ya había finalizado, por ejemplo, la civilización egipcia, los griegos, el Imperio Romano, lo que conocemos como la Edad Antigua, ¿verdad? Ya estaba instaurada esta Edad Media, y aquí estaba finalizando la cultura de la Herrera, dándole paso ¿a quién? A la famosa cultura muisca. Pero ese
es otro video que vamos a dedicar exclusivamente a los muiscas. Por el día de hoy vamos a terminar esta primera parte, sin antes agradecerles a ustedes, también por favor darle like, compartirlo y nosotros nos vemos en el siguiente video.